Hola amigos, en este día vamos a hablar acerca de esperando en Dios sin perder la esperanza. Y vamos a leer en Génesis 45:7 y dice así: Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. No sé si alguna vez ustedes han leído la historia de José, pero si no la han leído, les recomiendo que la lean porque es una historia muy hermosa. Es una historia de esperanza, es una historia de amor y es una historia que nos anima a nosotros a seguir adelante confiando y esperando en Dios a pesar de las dificultades y a pesar de los momentos duros y difíciles que se nos presenten en la vida a nosotros. Les voy a hacer un resumen. Este era un joven, era hijo de Jacob y su padre lo amaba mucho y Jehová desde chiquito él tenía un propósito con él. Obviamente pues él no sabía, pero él tenía sueños y había sueños en que él miraba que unas espigas se le postraban, que el sol, que la luna, que las estrellas se le postraban, y él pues se lo contaba a su padre y a sus hermanos, y él que no lo entendía porque él estaba joven, pero sus hermanos y su padre sí lo entendían. Entonces los hermanos se pusieron muy celosos porque ellos decían: ¿cómo es que nosotros nos vamos a ir a postrar delante de él? Porque ellos le tenían envidia. Entonces en una ocasión decidieron estaban en el desierto y pasaron unos comerciantes y se los vendieron a ellos. Y ellos los llevaron a Egipto. Al padre le hicieron creer que él se había muerto en el desierto. Al llegar él al Egipto, José comenzó a pasar por muchas dificultades, por cosas que él no estaba preparado. Sin embargo, en cada una de esas situaciones difíciles que él enfrentó, estaba Dios con él, y Dios lo engrandecía, y Dios le daba sabiduría, y Dios le daba fuerzas, y Dios le daba ánimo. Si ustedes leen esta historia, se dan de cuenta que por cada dificultad que él pasó, Dios lo hacía ver grande delante de los egipcios, porque él tenía un propósito con la vida de José. En una ocasión, fíjense que la esposa de uno de los generales se quiso pasar de lista con él y quería pues que él estuviera con ella, pero José, como era un hombre correcto, la rechazó y le dijo que no. Entonces ella se sintió herida y dijo, pues le echó la culpa de que él se había querido sobrepasar con ella. Entonces a José lo metieron en la cárcel, pero aún en la cárcel, fíjense que Dios tenía un propósito con él, porque ahí fue cuando él le descifró los sueños al copero y al panadero, y en todas las cosas la gente miraba que él era diferente, que él tenía algo que Dios le daba. Ellos no sabían qué era, pero lo hacía ver diferente delante de las personas, y toda ocasión Dios lo estaba bendiciendo y ayudando. Hasta que llegó el fin de que sus hermanos tenían que venir hacia él a pedir comida, porque pasaron mucho tiempo hasta que el rey lo reconoció, porque le interpretó un sueño a él también de que venía hambre y necesidad a la tierra de Egipto y se tenía que preparar. Entonces el rey le dio el trabajo para que se preparara con todos los alimentos para ese tiempo de dificultad. Y como no era solamente en Egipto, sino en todos los lugares de la tierra, pues había gente que iba a venir ahí a pedir comida. Y ese era el propósito, de que Jacob y sus hijos y su familia vinieran ahí para poder tener ese alimento que ellos necesitaban. Y ahí fue porque los hermanos no sabían y ellos se postraron delante de José. Y ahí fue cuando José reconoció que Dios estaba obrando, que Dios había tenido un propósito en la vida de él. ¿Y cuántas veces Dios no obra en la vida de nosotros con un propósito? Que aunque nosotros estamos sufriendo, a veces tenemos llanto, a veces nos sentimos tristes, Dios está obrando. Las cosas de Dios son misteriosas y no sabemos por qué pasan de cierta manera, pero esos misterios de Dios a veces nos hacen crecer, a veces nos hacen madurar, a veces nos hacen ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Por eso es importante que en el medio de la prueba nosotros no reneguemos en contra de Dios, sino que nosotros
Oremos, clamemos, le demos la gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento, esperando en que Él dijo, en que Él nos iba a restaurar, en que Él nos iba a ayudar. Fíjense que en los últimos días de que el pastor de pastores estuvo acá en la tierra, nuestro Señor, en la segunda venida, Él tuvo que sufrir, así como Jesús, de diferente manera, pero Él tuvo que sufrir. Y Él decía, mi Señor me va a levantar. Y aunque él estaba pasando por un gran dolor, por un gran sufrimiento en su propio cuerpo, él decía, mi Señor, mi Redentor me levantará. Y esa fe y esa esperanza es la que nosotros debemos de tener. Ese fue un ejemplo para nosotros. Porque nosotros en medio del dolor, cuánta gente que está enferma, que está pasando por unas situaciones difíciles, reniegan en contra de Dios. Dicen, ¿para qué le sirvo a Dios si mire que ahora no me siento enfermo, estoy mal, y reniegan de la situación en la que están? Pero ahí el Señor nos estaba enseñando de que aún en ese dolor, en ese sufrimiento, siempre hay que tener la mirada puesta y la esperanza en Dios. Igual manera hizo Jesús, aunque estaba sufriendo ahí porque le estaban dando los latigazos y lo estaban vituperando y lo estaban crucificando. Él también sabía que el Señor, su Redentor, el Padre, lo iba a rescatar, lo iba a ayudar. Entonces eso nos muestra a nosotros que nosotros no tenemos que perder la esperanza. Si nosotros nos fijamos en el sufrimiento del Señor, es un sufrimiento que ninguno de nosotros podemos pasar, porque esa cruz y ese sufrimiento nosotros no lo podríamos pasar. Lo que pasó el pastor en ese tiempo, el de pastores, el Señor en ese tiempo, nosotros no lo podríamos pasar. Entonces, Él nos enseña que lo que nosotros pasamos, las dificultades, las pruebas, nosotros sí podemos, porque dice que no hay nada más, una prueba, una dificultad más grande de la que nosotros podamos sobrellevar. Así que ánimo, sin perder la esperanza, confiando, esperando en Dios. Dios me dijo que va a ser así. Dios me dijo que Él está conmigo. Miremos los ejemplos que tenemos de la Biblia y de nuestro Señor, de que no se puede perder la esperanza. La esperanza siempre tiene que estar viva en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra vida para que podamos ver la victoria y el propósito de Dios en la vida de nosotros. Así que ánimo, hermanos, confiando y esperando en Dios. Bueno, hermanos, compartan este video con otras personas para que sea de bendición también para ellos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.